de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en medio de la Cuaresma con la gran fiesta de San José, que antes era la única que había, pero después la Iglesia también instituyó la festividad de San José, obrero, que más que obrero, para complacer, por decirlo así, a la mentalidad del mundo impío del siglo XX, es artesano. Y entonces, como antaño la Iglesia santificaba las fiestas paganas y las ponía bajo el patrocinio de la Iglesia, de algún santo, eso hizo con la fiesta de San José para el 1 de mayo. Pero antaño esta era la única solemnidad y gran fiesta de San José, patrón universal de la Iglesia, el Padre putativo de nuestro Señor, el gran custodio de la Santísima Virgen y del Niño Jesús, las dos personas más santas e inocentes. Eso nos muestra entonces la cobertura que tiene San José para preservar, custodiar esa santidad, lo cual implica que él era justo. Por eso la Biblia, las Escrituras dicen, era justo. Y vemos en el relato de hoy la noche oscura de San José, si podríamos decirlo así. ¿Qué más noche oscura para él, viendo que su legítima mujer estaba encinta? Además, sabemos, como lo dice Cornelio a lápide, y ya lo he dicho muchas veces, pero hay que repetir y machacar para que se asiente y no se olvide, sobre todo cuando no hay muchos sacerdotes que así lo digan. Era la prima hermana de San José, porque eran hermanos sus padres. Santa Elizabeth, la mamá de Santa Elizabeth Sobé, Santa Ana y Jacobo, el papá de San José, eran hermanos. Y San José tuvo un hermano que era Alfeo o Cleofás, y de ahí toda esa descendencia que hay en los evangelios cuando se habla de la parentela. Entonces había un lazo de sangre. Y así todo, viendo que estaba encinta, no queriendo infamarla, decide retirarse en silencio. Y entre tanto que pensaba eso, un ángel le dice: no, José, eso es obra del Espíritu Santo, y san se acabó. Es una gran lección, porque San José no se tragó el cuento.
así de claro, una actitud viril. Ante un hecho, lo acepto, lo rechazo, pero no lo modifico o lo maquillo. Estaba encinta, él sabía muy bien que era muy santa, no la quería difamar, pero no, eso no, como legítimo esposo no lo puedo aceptar, y se va. O pensaba irse, y si el ángel no se le aparece, se va. Se retira. ¿Por qué la Virgen no se lo dijo? Pues sencillo. Eso se lo reveló Dios a ella y pensó con justa razón que también se lo tendría que revelar a San José cuando él decidiera. ¿Por qué no antes? Los secretos de Dios, las cosas puras y santas tienen ese pudor. Entonces ella esperaba, y también eso quizás la hacía sufrir, porque ¿qué va a pensar? La barriguita se infla y qué drama, un drama. Hasta que estalló San José, o a punto de estallar, ya decidido, y se le aparece el ángel. Esto, mis estimados hermanos, es una gran lección para lo que hoy acontece en la iglesia. Si yo veo preñada la Santa Madre Iglesia de errores, no ya del Espíritu Santo, sino de errores, herejías, yo no puedo decir es soplo del Espíritu Santo. No puedo decir la infabilidad, el papa, ni la chicha, ni la limoná. Se acabó. O lo dejo, o me retiro. O ¿qué digo? Me retiro y lo dejo, o adhiero, pero no justifico. Llamándole que no está preñada de errores. Es gordura, es hinchazón, hidropía o lo que fuera. Que eso hacen todos, incluida la neofraternidad, hoy en día. No tienen la virilidad de San José. Porque si yo no entiendo, pues bien, no juzgo, pero tampoco justifico, me retiro. Eso por lo menos. Y a ver qué pasa, todo lo contrario. Entonces es de una gran lección. Se habla mucho de San José, pirulín, pirulán, pero de San José ni un ápice. Era un hombre justo. No juzgó a la Santísima Virgen María, pero estaba ante un hecho que superaba el entendimiento y yo me voy. Es lo mínimo que tendría que haber pasado. Pero no. Hay que justificar. Y tanto justifican los unos como los otros. Porque Monseñor Williamson justifica. Monseñor Ford también justifica. Don Tomás, que se hace el alcahuete de ellos y no ha asumido todavía la responsabilidad de su episcopado. También, a ver si madura don Tomás y se cae del catre. Lo que él tiene que tener claro es que él no va a pisar a Colombia y se va a barranear la jerarquía
de orden sacerdotal que hay en Colombia. Por muy obispo que sea, la tiene que respetar. Él no puede venir a brincarse aquí porque algún fiel le prometa monasterio de oro, lo que fuera, y seguir los parámetros y marranarse a los sacerdotes que están aquí. Eso que le quede claro, porque si es obispo, tiene que respetar y sostener a la jerarquía que hay aquí sacerdotal de orden, y si no, que se vaya a la Antártida. Y más, ¿a quién le va a venir a dar lecciones? A mí. Pero si yo me perdonan, le doy lecciones a todos esos. Lo prueban los hechos. Así de claro. Pero bueno, de todos modos, no solamente ellos, Monseñor de Galarreta, Monseñor Tissier, que parece un títere esquelético, y Monseñor Felé. La imbecilidad mitrada, no hay nada que hacer. ¿A justificar qué? Cuando lo mínimo es poner en duda la legitimidad. Es lo mínimo. Y no quieren juzgar como Francisquito, pero sí juzgan después a medio mundo cuando les dice las cosas en la cara. Ahí sí juzgan. El que no quiere juzgar, que se ponga un espadadrapo en la boca y no juzgue nada ni nadie, y se acabó. Pero que no haga lo del embudo. Así de claro. Eso es falta de virilidad. Están desmadrados. Por eso nos viene muy a pelo y muy a cuento el ejemplo de San José, patrón de la Iglesia Universal. Él fue el gran custodio de lo más puro y de lo más santo y de lo más sacro que había y puede haber en el universo. De ahí su gran santidad, aunque de él muy poco se dice, pero ahí es donde uno ve la humildad en la verdad. Entonces este hombre justo, en su noche oscura, se iba a retirar. Pero no justificó nunca lo que él veía, verificaba y constataba. ¿Está encinta? No sé. ¿Qué pasa aquí? Yo me abro. Veo la iglesia hoy preñada de herejías. Son herejías. Porque si eso es doctrina católica y dogma de fe, entonces la iglesia estuvo desde el inicio mal. Y eso no puede ser. Entonces está mal a partir de Vaticano II, oficial y públicamente. Y eso en la parte humana, porque la iglesia sigue siendo lo que es, su cabeza Cristo, la Virgen María, San José, ahí está. Donde está la Sagrada Familia, ahí está la iglesia. Los demás son representantes, vicarios, delegados, que ejercerán la autoridad, la infalibilidad, pero en aras a un servicio, no a ponerse de ruana a la iglesia, ni a identificar la iglesia con el Papa,
El Papa es un servidor de la Iglesia, pero él no es la Iglesia, él es un servidor de la tradición, él no es la tradición, él no es Dios. ¿O en qué lo queremos ahora? Tutankamón. Diga, que hay que ser imbécil, perdónenme. ¿Qué teología es esa? ¿Qué concepción es esa? Eso no tiene ningún asidero. Entonces todos estos afiebraditos, mitrados, que se vayan poniéndose al son del diapasón. Y si no, a darle hachazo limpio, machete limpio o sable limpio. Se acabó. Y en vez de estar como custodios, guardianes, que ponen alerta, no. Como en Hamlet, a poner musiquita y a llevarse todo detrás de sí. Pero no para bien, sino para el mal. Para que esto se fragüe. Es que no hay nada que hacer o trabajo para Cristo o para el anticristo. No hay más. Así que todos aquellos que quieren ser grandes personajes, presidenciales y lo que fuera, que la tengan clarito. El que es hoy presidente del país que sea, le vende el alma al diablo, porque tiene que hacer lo que le imponga el nuevo orden mundial sinárquico judaico. Punto. Y aquí no hay Trump, ni Putin, ni Chichín, ni Salchichón. Se acabó. Por eso en política no hay nada que hacer. Está todo perdido. Así que esos imbéciles, trasnochados, que caigan del catre, por favor. O que se vayan a vivir a la Antártida para que se les congele los pensamientos idiotas que tienen y no germinen. Por lo menos que no hagan daño. Pero es que es el colmo de la estupidez. Por esto no tiene reversa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Igual. Mantenerse firmes, purificarse en la fe y que Dios nos asista. ¿Y qué va a pasar mañana? No sé. Lo único sí, que me acueste con fe y me levante con fe por la gracia de Dios. Y dispuesto a morir. No hay más. Y a dar testimonio. ¿Cómo? Llevando una vida recta, haciendo el bien, evitando el mal, haciendo lo que hay que hacer, lo que siempre la Iglesia ha dicho. Y ya, se acabó. Más no se puede hacer. Esa es la condición de hoy. Parecida a la iglesia primitiva, mucho no se podía hacer. Pero bueno, y quizás ahora peor porque estamos en decadencia, en caída libre. Así que se acelera cada vez más. Y cuando está más acelerado es cuando está justo a punto de definitivamente caer al fondo,
ahí se para. Y ese será el día entonces que nuestro Señor aparezca. Porque esto no lo arregla nadie. Ni ningún papa, por santo que sea, ni San Pedro, ni San Pío X, ni San Pío V, ni nadie. Esto ya se desmadró, está podrido. ¿Qué hay que hacer? Cristo por eso vendrá a rescatar de lo que quede de su iglesia. Eso es todo. Pero como están estos falsos restauradores, scout, siempre listo para cualquier estupidez, ahí están. Les incomoda. Claro, dejaron de tener familia, de tener mujer, hijos, lo que fuera, para el triunfo terreno de la iglesia, y vengan ahora y le digan no. Se pegan un tiro los tipos. ¿Qué voy a hacer? Tengo 50, 60, 70 años y es que te entraste mal definido, no debiste de haberte hecho sacerdote nunca. Porque ningún tipo cuerdo en pleno siglo XX va a entrar a la iglesia y pensar que iba a conquistarse el mundo. Habría que ser muy tontito. Y después de los años 60 ya loco. Porque ya se evidenció con Vaticano II. Por eso más de la mitad de las vocaciones que han entrado en la tradición y en la fraternidad, cuando Monseñor Lefebvre la fundó, estaban mal orientadas. Es así. Por eso ahora no se sostiene. Ellos creían que iban a hacer una golondrina verano. No, señor. Ese es el desastre. Pues bien, mis estimados hermanos, que todo esto nos ayude y nos sirva para darnos fortaleza. Porque entre cada vez menos seamos, más gloria. Porque ya no es por ninguna gloria terrena, es por la pura verdad. A secas. Sin laureles y pompas y reconocimientos de este mundo. Entonces es una purificación en la fe que nos acrisola para aquellos que tengamos la dicha y la gracia de perseverar hasta el final. Y esa es la parte positiva. Pero hay que creerlo con fe, en contra de todo el mundo. Va a venir Francisquito. Yo no lo quiero ni ver. Digno representante de Satanás, no hay nada que hacer. Si el Che no cree en Dios. Y se va a venir a parrandear a Colombia. Porque es el Papa, nata, hay que decirle de paso, ponerle apellido. ¿Qué fe? ¿Qué iglesia? Pero la gente imbecilizada, ay, el Papa, ¿qué? Quiero ver qué va a hacer Galat. Lo más seguro es que frene, se alinee, disimule, porque no le va a ir de frente, que es lo que debiera de hacer. Pero claro, no se puede ir contra el poder institucionalizado. Y yo ser un paria. Y bueno, pero si ya tienes 90 y pico de años, ¿qué quieres? Por lo menos muere con honor y dignidad. Y se acabó el cuento.
Así que espero que no nos dejemos parrandear y que a mí no me coja ningún periodista tontuno y me pregunte porque me le despacho. No se me va a pelar la lengua. Y el que se escandalice por imbécil será, porque no se escandalizan de nada, solamente de la verdad. Es el colmo. Es que da vergüenza. Entonces, esperemos, mis estimados hermanos, que este ejemplo de San José nos ayude y nos consolide. Porque no nos obliga a definirnos, que yo me defina, pero no. Si no entiendo, me alejo por lo menos. No me acerco al precipicio, veo ahí una zanja, un abismo, me voy para atrás. Me retiro. Es la actitud mínima, viril, de un hombre justo. Y se acabó. Y si a Dios le da la gana de darme luces, pero ahí es donde sirve la teología. Pero si yo quiero hacer teología y lo tengo al Kempis, y cuando vea dificultad y no, mi cerebro, eso me va a perturbar, mejor rezo y me olvido del problema, sí. Eso pasó en la fraternidad, yo lo lamento. Yo lo quiero mucho a Monseñor Lefebvre y es mi padre espiritual. Pero ahí, perdónenme, metió la pata, ¿qué vamos a hacer? Es como si uno tiene un papá muy bueno y todo lo que es del papá, pero uno se enteró que el hombre, bueno, tuvo un desliz con una mujerzuela por ahí, ¿qué vamos a hacer? Hay que aceptarlo, pero no justificarlo. Aceptarlo es, bueno, sí, hace frío, hace calor, tengo que aceptarlo, pero no negarlo, que no es así. Y después vienen los manipuladores como Smithberger y Felé, que es un manipulado. Porque hay que mirarle la cara detrás de esos ojos de vaca que no piensa. Es increíble, pero si es que tiene una cara de tontuno que no puede con ella, a mí que me perdone. Es que uno ve que detrás no hay inteligencia. Esa cámara de foto, como las antiguas por lo menos, daba la lente pero vacía, adentro no había película. ¿Qué vamos a hacer? Y que le duela cuando vaya algún imbécil esbirro a decirle esto, porque lo hago a propósito para humillarlo. ¿Qué se va a hacer? Y si no, que ande derecho. Pues bien, mis estimados hermanos, me encantaría seguir, pero no le voy a dar a la guitarra, ni a la cimitarra, entonces paremos aquí y que todas estas cosas nos ayuden a tener presente ese ejemplo de San José, para que lo apliquemos en todo y sobre todo hoy con respecto a lo que pasa en la Santa Madre Iglesia, que cada vez está siendo más reducida a un pequeño y efímero rebaño, disperso por el mundo prácticamente sin pastores. Que la Santísima Virgen María nos cobije bajo su manto y así podamos perseverar en la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con la ayuda y la gracia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando
Que Cristo reine. Dice, no, José, eso es obra del Espíritu Santo, y San se acabó. Es una gran lección, porque San José no se tragó el cuento. Así de claro, una actitud viril. Ante un hecho, lo acepto o lo rechazo, pero no lo modifico o lo maquillo. Estaba encinta, él sabía muy bien que era muy santa, no la quería difamar, pero no, eso no, como legítimo esposo no lo puedo aceptar, y se va. O pensaba irse, y si el ángel no se le aparece, se va. Se retira. ¿Por qué la Virgen no se lo dijo? Pues sencillo. Que antes era la única que había, pero después la Iglesia también instituyó la festividad de San José, obrero, que más que obrero, para complacer, por decirlo así, a la mentalidad del mundo impío del siglo XX, es artesano. Y entonces, como antaño la Iglesia santificaba las fiestas paganas y las ponía bajo el patrocinio de la Iglesia, de algún santo, eso hizo con la fiesta de San José para el 1 de mayo. Pero antaño esta era la única solemnidad y gran fiesta de San José, patrón universal de la Iglesia, el Padre putativo de nuestro Señor, el gran custodio de la Santísima Virgen, y todo cuando no hay muchos sacerdotes que así lo digan. Era la prima hermana de San José, porque eran hermanos sus padres. Santa Elizabeth, la mamá de Santa Elizabeth Sobé, Santa Ana, y Jacobo, el papá de San José, eran hermanos. Y San José tuvo un hermano que era Alfeo o Cleofás, y de ahí toda esa descendencia que hay en los evangelios cuando se habla de la parentela. Entonces había un lazo de sangre. Y así todo, viendo que estaba encinta, no queriendo infamarla, decide retirarse en silencio. Y entre tanto que pensaba eso, un ángel del niño Jesús, las dos personas más santas e inocentes. Eso nos muestra entonces la cobertura que tiene San José para preservar, custodiar esa santidad, lo cual implica que él era justo. Por eso la Biblia, las Escrituras dicen, era justo. Y vemos en el relato de hoy la noche oscura de San José, si podríamos decirlo así. ¿Qué más noche oscura para él, viendo que su legítima mujer estaba encinta? Además, sabemos, como lo dice Cornelio a Lápide, y ya lo he dicho muchas veces, pero hay que repetir y machacar para que
se asiente y no se olvide sobre todo con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en medio de la Cuaresma con la gran fiesta de San José.